Buen día. Bienvenidos al curso de proyectos eléctricos. Durante esta semana comprenderemos el tema de circuitos de fuerza, tomas de corriente. Durante el día de hoy aprenderemos cómo el tipo de corriente, tanto de 110 y de 220, nos pueden funcionar para distintas actividades. Conoceremos también parte de su historia y cómo ésta también ha tenido modificaciones en la forma en que vemos las corrientes eléctricas. Bienvenidos. Yo los estaré acompañando durante esta semana nuevamente. Recuerden que tienen las guías, las cuales pueden trabajar para poder realizar cada una de las actividades que se encuentran dentro de este video. Asimismo, tenemos nuestras redes sociales en las cuales estaremos apoyándolos para poder comprender cada uno de los temas y también apoyar en los distintos elementos que se presenten durante cada uno de los videos. Como les mencionaba, es importante y fundamental conocer los circuitos. En este caso, el tipo de fuerza y de corriente al cual utilizaremos y cómo éste puede convenir al tipo de dispositivos a utilizar. Para ello, necesitamos también conocer un poco sobre lo que tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa, los tipos de conexiones y preguntarles incluso a nuestros papás si todas las tomas corrientes tienen energía 110 y si hay algunas que se utilizan con 220. Iniciaremos este curso para conocer cada uno de estos elementos. Siempre es importante medir cada uno de los voltajes que tenemos en nuestro hogar. Para eso ya hemos visto anteriormente algunos elementos para poder medir, como el multímetro o el voltímetro para medir los voltajes. Pero recordemos que todos estos tipos de elementos se fusionan en uno solo, el cual conocemos comúnmente como multímetro. De esta manera podemos ver el tipo de voltaje y los amperios que se utilizan en cada elemento. En este caso, cuál toma corriente tiene tanta energía y cómo esta nos va a funcionar para utilizarla en los diferentes tipos de dispositivos. Esto es muy importante debido a que cada elemento va a ser fundamental en la elección de qué tipo de voltaje utilizaremos. En cuanto también a voltajes, también los circuitos de fuerza son estos mismos. Y debido a esto, el circuito de fuerza y el circuito de mando de un motor trafásico son los encargados de proteger al motor eléctrico de una sobrecarga de energía. Cuando hablamos de sobrecarga de energía, recordemos que también estamos hablando de que a veces conectamos algunos dispositivos que no soportan una cantidad mayor de energía eléctrica. Por consiguiente, vamos a tener algún problema, ya que si nosotros tenemos una lámpara y la conectamos a un toma corriente que tenga una fuerza mayor, puede ser de que este elemento, a menos que se tenga un transformador de energía, pueda tener algún problema al momento de utilizarlo. Acá tenemos un ejemplo de cómo se nos presentan en varios dispositivos los voltios y cómo también a través de los hertz podemos ver de igual manera la manera de transmitirla, ¿verdad? Su transmisión. En este caso, vemos acá que tenemos 100 voltios, 115, 120, 130, que lo tenemos en color blanco y también tenemos acá en color amarillo. De igual manera, todos con
el símbolo de peligro, ¿verdad? Porque puede ocasionar algún problema al cuerpo humano. Los voltajes alrededor del mundo. El voltaje cambia definitivamente dependiendo del país. No es que no existan en estos países y que no se lleguen a utilizar, sino que ellos, en cuanto a las mediciones por medio de los voltajes, podemos decir de que acá tenemos unos elementos los cuales se colocan al momento también nosotros de ver los voltajes. Tenemos de 100 voltios hasta 240, entre 50 y 60 Hz, ¿verdad? Tenemos en los diferentes tipos, estos serían los estilos de voltajes y como también nos aparece ahí, la precaución va al momento de utilizarlos. Los voltajes alrededor del mundo también son muy importantes debido a que cada país contiene pues elementos en cuanto a los voltajes. Y los voltajes cambian según su país y conforme a esto los voltajes pues van diferenciándose. No quiere decir de que uno sea más que otro, simplemente que por cuestiones históricas en los países han decidido utilizar, en este caso si lo vemos acá en el color, pues rojo o corinto, en los países de Latinoamérica se utiliza generalmente 110 voltios a 60 Hz, ¿verdad? De 110 127 y generalmente pues es uno de los más utilizados. Vemos la parte en Sudamérica también que tenemos pues ya utilizar en su mayoría 220 voltios con una combinación de 110, ¿verdad? Entonces, siempre, como les digo, en la parte de Latinoamérica tenemos muchas variaciones, pero en el resto del mundo también, solo que acá se diferencia más entre los 200, entre los 220 y los 240 voltios a utilizar. Tenemos esas diferencias con los hertz, pero generalmente se utiliza los 220 voltios en otras partes del mundo. Entonces es importante conocer esto, ya que eh, también tiene que ver la intensidad, pero también la manera en que se utiliza alrededor del mundo, ya que podemos toparnos en algún momento con alguno de estos elementos o con alguien que esté acostumbrado a utilizar este tipo de energía y pues nosotros ya sabríamos un poco la connotación histórica y cómo esto también afecta a cada país. Las diferencias históricas, pues a un inicio, después de que los 110 voltios eran uno de los más utilizados, se conoció que los 220 también eran elementos importantes. Y debido a esto, pues, pues el 220 se sabía de que generaba también un ahorro importante de energía, entonces se comenzó a utilizar también en varios países. Y a pesar de su voltaje era mayor, pero esto quiere decir que si es mayor también va a generar un gasto menos en la factura eléctrica. Sin embargo, en las partes de Estados Unidos y Latinoamérica, en general se ha utilizado eh, el 110 por muchos años, a pesar de estas, estos descubrimientos, pues ya a partir de acá se ha utilizado siempre el 110. Aquí tenemos un ejemplo de enfriamiento en una marca de un refrigerador y tenemos acá también cómo es que las especificaciones nos van mostrando el tipo de pues voltios a utilizar, ¿verdad? En este caso pues tenemos aquí incluso el consumo eléctrico en watts, cuánto nos daría en a utilizar 115 voltios. Entonces tenemos acá cuánto aproximadamente nos utilizaría este tipo de refrigerador. Les agradecemos por su atención, gracias por acompañarnos durante esta semana. Recuerden que tienen las guías para poder
trabajar las actividades correspondientes y a través también de nuestro grupo de Facebook y YouTube y WhatsApp también se les compartirá la aplicación para poder obtener cada uno de estos elementos. Que pasen feliz día.